Me llamo Daniela Ruiz y jamás olvidaré la mañana en que mi hermano llamó para decirme que nuestra madre había fallecido durante la madrugada. Lo extraño era que ella estaba sentada frente a mí, disfrutando una taza de chocolate, caliente y regañándome porque había quemado las tostadas. Durante unos segundos pensé que se trataba de una broma de muy mal gusto, pero el tono serio de Martín hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sin decir una palabra, activé el altavoz del teléfono. Mamá se fue mientras dormía, dijo con absoluta tranquilidad. Ya hablé con el abogado. La casa, las cuentas y el rancho ahora son míos. Tú no tienes por qué venir. Todo está resuelto. Escuché una risa al fondo. Era su esposa, Verónica. Al fin esa oportunista quedó fuera de la familia. Levanté la mirada. Mi madre dejó lentamente la taza sobre la mesa. Cruzó las manos y permaneció en silencio. No parecía sorprendida. Parecía decepcionada. Sus ojos reflejaban el dolor de una mujer que acababa de descubrir que las personas por las que había sacrificado toda una vida ya estaban celebrando una herencia que ni siquiera existía. No respondimos. Dejamos que siguieran hablando. Martín explicó que ya había cambiado las cerraduras de la casa principal y que esa misma tarde pensaba vender la camioneta de mamá. Incluso comentó que algunos vecinos asistirían a una ceremonia privada para despedirla. Cuando colgó, la cocina quedó completamente en silencio. Mi madre respiró hondo y sonrió con una calma que me desconcertó. Ahora ya sabemos hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Todo había comenzado 8 meses antes, cuando sufrió una operación de cadera tras un accidente doméstico. Como yo trabajaba como arquitecta en otra ciudad, Martín insistió en hacerse cargo de ella. Dijo que sería temporal, solo mientras recuperaba la movilidad. Mi madre aceptó y firmó un permiso, limitado para que él pudiera pagar sus servicios y administrar algunos gastos. Parecía una decisión lógica. Nadie imaginaba que aquel documento sería el inicio de una traición, cuidadosamente planeada. Las llamadas empezaron a hacerse cada vez más difíciles. Siempre era Martín quien contestaba. Decía que mamá estaba descansando, que no quería hablar o que había olvidado cargar el teléfono. Cada excusa sonaba más extraña que la anterior. Entonces recibí un mensaje inesperado de una antigua vecina. Solo escribió una frase. Daniela, creo que tu madre está en un lugar donde jamás aceptaría estar por voluntad propia. Leí aquel mensaje una y otra vez sin poder creerlo. Llamé de inmediato a la señora Isabel, la vecina que había cuidado de mí desde niña. Su voz temblaba mientras me contaba que había visto a mi madre salir de una camioneta, blanca frente a una residencia, para adultos mayores ubicada a las afueras de la ciudad. Lo más extraño era que ella no parecía enferma ni desorientada. Solo tenía la mirada perdida, como si hubiera dejado de esperar que alguien fuera a buscarla. Pedí unos días libres en el trabajo y conduje casi 8 horas sin detenerme. Al llegar a la residencia, la recepcionista buscó el nombre de mi madre en el sistema y frunció el ceño. Sí, vive aquí desde hace casi 5 meses. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Soy su hija. ¿Por qué nadie me avisó? La mujer respondió que el contacto principal registrado era Martín y que en el expediente aparecía una nota indicando que yo vivía en el extranjero y no deseaba tener relación con mi madre. Aquellas palabras me dejaron sin aliento. Cuando finalmente entré en el jardín, la vi sentada bajo un enorme roble, observando a unos niños jugar al otro lado de la cerca. Había envejecido mucho más de lo normal. Sin embargo, cuando escuchó mi voz, levantó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Daniela, ¿de verdad eres tú? Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Entre sollozos me confesó que Martín le había dicho que yo ya no quería verla, que estaba demasiado ocupada con mi nueva vida y que incluso había pedido que dejaran de llamarme para no molestarme. También le quitaron su teléfono y aseguraban que todas las cartas que yo enviaba regresaban porque había cambiado de domicilio. Yo, por mi parte, le conté que durante meses me habían repetido que ella estaba demasiado cansada para hablar conmigo. Los dos habíamos sido víctimas de la misma mentira. El director de la residencia confirmó que mi madre nunca fue diagnosticada con demencia ni incapacidad mental. Estaba completamente consciente cuando Martín firmó los documentos para ingresarla. Legalmente podía decidir por sí misma. Esa misma tarde, mi madre firmó su salida voluntaria. Antes de regresar a casa hicimos una parada en el banco. Pensábamos revisar algunos movimientos recientes, pero lo que apareció en la pantalla nos dejó completamente heladas. En menos de 6 meses habían desaparecido más de $210,000, transferencias desconocidas, retiros en efectivo y pagos dirigidos a una empresa propiedad de Verónica llenaban cada página del estado de cuenta. El gerente nos miró con preocupación y pronunció una frase que cambió todo. Señora Ruiz,
Hay un préstamo millonario aprobado usando su vivienda como garantía. Y fue firmado hace apenas 3 semanas. Mi madre se quedó inmóvil. Sus manos comenzaron a temblar mientras observaba la pantalla del banco. Jamás había solicitado un préstamo y mucho menos habría puesto en riesgo la casa donde había vivido durante más de 40 años. El gerente imprimió todos los documentos relacionados con la operación. Apenas mi madre vio la firma al pie de la última página, negó con la cabeza. Esa no es mi firma. Cada letra imitaba la suya casi a la perfección, pero había pequeños detalles imposibles de ocultar. Además, la fecha coincidía con un día en que ella seguía viviendo en la residencia y nunca salió del edificio. Sin perder tiempo, acudimos a un reconocido abogado especializado en fraude patrimonial y protección de adultos mayores. Después de revisar los papeles durante unos minutos, levantó la vista y dijo con total seguridad: si todo esto es auténtico, alguien ha cometido varios delitos graves. Esa misma tarde presentó una solicitud urgente para congelar el préstamo y bloquear cualquier movimiento sobre las propiedades de mi madre. También revocó el poder que Martín utilizaba para administrar sus cuentas. Pero la sorpresa más grande llegó al revisar el expediente completo. Había un segundo poder notarial. Ese documento otorgaba a Martín control absoluto sobre todos los bienes de mi madre, incluyendo la posibilidad de vender su casa, retirar dinero e incluso modificar beneficiarios bancarios. Mi madre juró que jamás había firmado algo parecido. El abogado decidió investigar la fecha en que supuestamente se había realizado la firma. Horas después obtuvo los registros médicos del hospital. Aquel día mi madre había sido sometida a una sedación profunda para una intervención menor en la cadera. Permaneció bajo observación durante varias horas y nunca abandonó el centro médico. Era imposible que hubiera estado frente a un notario. Mientras analizábamos toda la evidencia, el abogado recibió una llamada de un perito calígrafo. Tras comparar documentos antiguos con las nuevas firmas, confirmó lo que ya sospechábamos. Las firmas habían sido falsificadas. Sin embargo, el abogado nos pidió paciencia. Tenemos pruebas suficientes para denunciar. Pero si ellos creen que todo salió bien, cometerán un último error. Y ese error será el que los destruya definitivamente. Mi madre guardó silencio durante unos segundos. Entonces recordó que su mejor amigo de toda la vida era Roberto, un hombre muy respetado que había trabajado durante décadas organizando funerales en el pueblo. Una idea comenzó a tomar forma. Era arriesgada, era inesperada. Y si funcionaba, Martín y Verónica revelarían por sí solos hasta dónde estaban dispuestos a llegar por dinero. Al día siguiente, Roberto hizo una sola llamada telefónica. Con voz seria anunció que mi madre había fallecido inesperadamente. Durante la madrugada, del otro lado de la línea no hubo lágrimas, solo una pregunta. ¿Dónde están las llaves de la casa? Roberto terminó la llamada y nos miró en silencio. No hacía falta decir una palabra. La reacción de Martín había confirmado exactamente lo que el abogado esperaba. No preguntó cómo había muerto su propia madre, ni quiso saber dónde estaba su cuerpo, o cuándo sería el entierro. Su única preocupación habían sido las llaves de la casa. Durante las siguientes 48 horas, observamos cada uno de sus movimientos. Un vecino llamó para avisarnos que una camioneta de mudanzas estaba estacionada frente a la vivienda de mi madre. Martín y Verónica entraban y salían cargando muebles, cuadros y cajas con documentos. Incluso cambiaron las cerraduras y colocaron un letrero de propiedad privada en la entrada. No sabían que todas sus acciones estaban siendo fotografiadas desde la casa de enfrente. El abogado también contrató a un investigador privado. Esa misma tarde obtuvo imágenes de Martín visitando la oficina de un agente inmobiliario. Intentaba vender la propiedad de inmediato, asegurando que era el único heredero legal. Al mismo tiempo, Verónica acudió al banco para preguntar cuánto tardaría en liberarse el dinero del préstamo hipotecario. Cada paso que daban fortalecía el caso en su contra. 2 días después, el pequeño pueblo entero se reunió en el salón parroquial para despedir a mi madre. Asistieron antiguos compañeros de trabajo, vecinos, familiares lejanos y decenas de amigos que la apreciaban desde hacía años. Al frente del salón había un elegante ataúd cerrado, cubierto de flores blancas. Martín caminaba entre la gente con expresión de tristeza perfectamente ensayada. Abrazaba a todos, recibía condolencias y hablaba de lo mucho que había sufrido durante los últimos meses cuidando de su madre. Verónica incluso fingía secarse las lágrimas con un pañuelo. Cuando comenzó la ceremonia, Martín subió al escenario con una carpeta negra entre las manos. Mi madre dejó un testamento muy claro, dijo con voz firme. Quería que todas sus propiedades quedaran bajo mi responsabilidad. Abrió la carpeta y empezó a leer un documento, con sellos y firmas aparentemente oficiales. Después levantó la vista hacia mí.
Mi hermana Daniela fue excluida de la herencia por decisión expresa de nuestra madre. Un murmullo recorrió el salón. Todos conocían la relación tan cercana que siempre habíamos tenido mi madre y yo. Nadie entendía aquellas palabras. Justo cuando Martín levantó el supuesto testamento para mostrarlo al público, las puertas del fondo comenzaron a abrirse lentamente. El salón entero quedó en absoluto silencio. Los pasos que se escuchaban eran lentos, tranquilos, inconfundibles. Y entonces la persona que todos creían estar despidiendo apareció caminando hacia el frente de la sala. Durante unos segundos nadie respiró. Las flores cayeron de las manos de varias personas mientras todas las miradas se dirigían hacia la entrada. Mi madre caminaba con paso firme, vestida con un elegante traje azul marino y una serenidad imposible de describir. Parecía una mujer que ya no tenía miedo de perder nada. Martín retrocedió un paso. El documento que sostenía comenzó a temblar entre sus manos. Verónica dejó caer el bolso al suelo, y su rostro perdió todo el color. Mi madre llegó hasta el escenario, tomó el micrófono y observó el ataúd cerrado. Después sonrió. «Es curioso», dijo con calma. «Hay personas que esperan tanto una herencia que olvidan comprobar si el dueño realmente ha muerto». El salón estalló en murmullos. En ese instante, nuestro abogado subió al escenario, acompañado por 2 investigadores y entregó varias carpetas al sheriff del condado. Dentro estaban los estados de cuenta bancarios, las transferencias hacia las empresas de Verónica, el contrato del préstamo hipotecario, los informes del perito calígrafo y los registros médicos que demostraban que mi madre jamás pudo firmar aquellos documentos. El sheriff abrió la carpeta, revisó las primeras páginas y se acercó a Martín. «Señor Martín Ruiz, queda detenido por los presuntos delitos de fraude, falsificación documental, robo de identidad y abuso financiero contra una persona mayor». 2 agentes avanzaron inmediatamente. Martín intentó explicar que todo había sido un malentendido, pero nadie le creyó. Verónica rompió en llanto y terminó confesando que estaban completamente endeudados. Habían pensado vender la casa, devolver el dinero robado y quedarse con el resto antes de que alguien descubriera la verdad. Cuando los agentes los llevaron hacia la salida, Martín volvió la cabeza buscando compasión. Mi madre solo respondió con una frase que quedó grabada en la memoria de todo el pueblo. Quien entierra la verdad termina sepultando su propio futuro. Meses después, el tribunal anuló todos los documentos falsificados. El préstamo desapareció. La vivienda volvió oficialmente a nombre de mi madre y gran parte del dinero fue recuperado gracias al embargo de las propiedades que Martín y Verónica habían comprado ilegalmente. Hoy mi madre vuelve a cuidar su jardín todas las mañanas. Yo la visito cada domingo para desayunar juntas. A veces nos reímos recordando aquel día en que asistió a su propio funeral. No recuperamos los meses que nos robaron, pero sí recuperamos algo mucho más valioso: la confianza, la verdad y la libertad. Porque el dinero puede regresar, una casa puede reconstruirse, pero cuando el amor de una familia se vende por ambición, el precio siempre termina siendo mucho más alto de lo que cualquier ladrón imaginó.